Muy buenos días, jóvenes, padres de familia. Vamos a comenzar con una semana más de este periodo extraordinario de trabajo en casa. Como se los comenté desde el primer acercamiento de este nuevo periodo extraordinario, ya tercero, ya aprendizaje en casa número 3. Vamos a tener la mente muy abierta, vamos a esperar de todo porque no sabemos cómo vaya a avanzar las cifras de contagios, que es el principal indicativo para poder regresar o no a la modalidad presencial. Y pues, como se los comenté desde un inicio, no vamos a esperar que solo hayan sido 2 semanas, porque la última vez que nos dijeron que eran 2 semanas, se convirtió en casi 2 años. Entonces, mejor vamos a estar tranquilos, no nos vamos a estresar, no me voy a generar problemas en casa. Voy a tratar de pensar, repensar. Por ahí, recuerden que el 10 para las emociones lo pueden aplicar como se los comenté desde casa. Si llegan a tener alguna situación emocional, saquen su cuaderno de matemáticas, contesten las 3 preguntas, mediten. Sí, realmente vamos a recordar esa parte importante que el profesor Romo ha ayudado lunes con lunes. Toda emoción negativa, tratarle de dar rápida salida. Toda emoción positiva, tratar de alargarla, tratar de mantener precisamente ese bienestar. Porque para poder estar bien en matemáticas, en español, en cualquier otra materia, necesito estar primero bien emocionalmente hablando. Abrazo a la distancia, jóvenes, fuerza positiva y vamos a concentrarnos. El tema que vamos a ver esta semana, como pueden dar cuenta ahí a la imagen, pues es el de volumen de conos y cilindros. Ya en el aprendizaje a distancia, en el número 2 que fue el del ciclo anterior, por ahí trabajamos volúmenes perdón, por ahí trabajamos volúmenes de prismas y de pirámides, en donde básicamente se manejó una fórmula que es la misma que vamos a trabajar aquí, solamente con una particularidad que, como nos podemos dar cuenta, aquí no es pirámide, se le llama cono, y no es prisma, se le llama cilindro. ¿Por qué entonces cambian esos nombres? Por la particularidad que tienen este tipo de cuerpos, que ahorita lo vamos a ver. Pero antes de eso, retroalimentación general de la semana pasada. La semana pasada aquí, jóvenes, únicamente muestro las imágenes de las dos últimas actividades, puesto que era la parte medular, la parte importante precisamente del tema, que es el de practicar la rotación y la traslación de las figuras. ¿Con qué? Con el algoritmo que el maestro Romo me explicó, tanto en los videos como en las sesiones en vivo, para poder trasladar un cuerpo, o perdón, una figura plana o, en su defecto, rotarla. Fuera el centro de rotación, fuera o dentro de la figura. Aquí, pues básicamente lo que tendría que hacer en la actividad segunda de la semana anterior, pues era trasladar estas 3 figuras. Aquí me dice que este primer rombo es trasladar 12 centímetros al oeste. Si yo me baso precisamente en la dirección que me da la rosa de los vientos, norte, sur, este y oeste, pues tendría que ser a la izquierda 12 centímetros. El siguiente polígono, que es un pentágono irregular. ¿Por qué es pentágono? Porque tiene 5 lados. ¿Por qué es irregular? Porque sus lados son diferentes. Me dice que lo tengo que trasladar 10 centímetros al norte, entonces de aquí trasladarlo para arriba. Y por último, ese triángulo rectángulo que ahí tenemos, me dice que lo tengo que trasladar 8 centímetros, perdón, al sur. Entonces de aquí para abajo, 8 centímetros. Después en la última actividad de la semana pasada tenía que rotar yo estas 4 figuritas. Primero teníamos por ahí un pentágono. Después teníamos en sentido de la derecha teníamos una flecha, la cual pues es un polígono. Cuento los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un heptágono. Siguiente, un cuadrilátero. Y finalmente, otro cuadrilátero. Algunos regulares, otros irregulares. El primero, el número 1, el centro de rotación estaba afuera. Y tenía que rotarlo según por ahí unos grados que se les indicó por el grupo de WhatsApp. Igualmente, la flecha, el cuadrilátero, igual se tienen que rotar algunos grados. El primero, si no mal recuerdo, me parece que era 115 grados. El segundo,
que era la flecha. Si mal no recuerdo, eran por ahí 180 grados la flecha. Corrijo, el de este pentágono, el primero no era 115, eran 90 grados. El tercero, que era el cuadrilátero, ese lo tenía que rotar 60 grados. Y finalmente, el cuarto, que era opcional, no era obligatorio, tenía que rotarlo 45 grados. Su centro de rotación estaba dentro y estaba justo al centro. Ahí cuando yo le aplicaba precisamente esa medida, que era 45 grados, por ahí la figura sufría un cambio. ¿Cuál era la conclusión? Que las figuras no cambian, se mantienen, únicamente cambian ubicación, únicamente cambian posición, hablando particularmente de las de rotación, pero en grandes rasgos las figuras siguen siendo las mismas. ¿Qué fue lo que se buscó entonces? Que ustedes pudieran identificar precisamente la diferencia entre trasladar y rotar y identificar precisamente qué características se conservan. Aunado a que con la utilización del juego de geometría, pues por ahí desarrollaron algunas habilidades espaciales, algunas habilidades precisamente motrices, que pues forman parte del gran número de capacidades, de habilidades que se desarrollan en matemáticas. Continuamos pues. El aprendizaje esperado que vamos a tratar es el siguiente: resuelve problemas que implican calcular el volumen de cilindros y conos o cualquiera de las variables que intervienen en las fórmulas que se utilicen. Anticipa cómo cambia el volumen al aumentar o disminuir alguna de las dimensiones. Como se ha hecho en anteriores aprendizajes esperados, les señalo, les remarco, les subrayo la parte importante de lo que se va a trabajar en la semana. Igual, apoyándome de los verbos operativos. Aquí me dice que el verbo es calcular. ¿Qué tenemos que calcular? Pues el volumen. ¿Qué más tenemos que ver? Aparte del volumen, también calcular alguna de las variables. Siguiente punto importante de mi aprendizaje esperado, me dice que vamos a anticipar cómo cambia el volumen al aumentar o disminuir alguna de las dimensiones. Es decir, vamos a checar qué tipo de relación existe. Si en algún lado la altura del cilindro con el que estoy manejando cambia y la base se mantiene, ¿qué va a pasar con el volumen? ¿Se aumenta, disminuye, etcétera, etcétera? Ese tipo de anticipaciones las vamos a tratar de deducir precisamente con la resolución de los volúmenes de cilindros y conos. Previamente, pues vamos a trabajar en una tercera dimensión, jóvenes, como se les comenta. Ahora en la parte presencial, precisamente del periodo de regularización, por ahí cuando vimos la rama de la geometría, pues en la geometría hay diferentes dimensiones, primera, segunda, tercera. Pues este tema corresponde a una tercera dimensión, que es una dimensión en la que yo ya considero tres variables, en la que yo ya considero tres medidas. No es plano, no es lineal. Aquí ya me voy a meter con unidades cúbicas, que es precisamente el siguiente punto, que me dice que las unidades a emplear pues serán cúbicas, unidades cúbicas. Si son metros, metros cúbicos; si son centímetros, centímetros cúbicos; si son hectómetros, hectómetros cúbicos, etcétera, etcétera. Vamos a emplear, jóvenes, por tanto, cuerpos redondos. En el momento en el que yo me meta en una tercera dimensión, pues yo ya trabajo con cuerpos, no con figuras, ¿sí? Por ahí en la semana pasada, en donde me estuvieron contestando las preguntas de la primera actividad, algunos ponían: el cuerpo se traslada igual. No, no, no. No era cuerpo, jóvenes, era figura, porque estábamos trabajando en una dimensión plana. Aquí, ya que es una tercera dimensión, ya una en donde ya hay volumen, pues entonces yo ya no voy a manejar el concepto figura, porque ese concepto únicamente es de la segunda dimensión. Aquí yo ya me voy a meter a una tercera dimensión y ya son cuerpos geométricos. ¿Qué cuerpos geométricos vamos a trabajar? Como les comenté al inicio, no va a ser ni pirámide ni prisma, va a ser cilindros y conos, que esos son uno de los llamados cuerpos redondos. Y finalmente, pues comenzaremos con el cálculo de volúmenes hasta situaciones de la vida real. Al igual, jóvenes, que como se ha trabajado en este tercer periodo de aprendizaje en casa, pues vamos a comenzar de lo general para ir a lo particular.
Vamos a comenzar de cuestiones básicas para llegar a cuestiones un poco más complejas, en donde no solamente se requiera la aplicación de una fórmula, sino también el análisis de la situación para ver cómo aplicar precisamente esa fórmula. Antes de pasar a la resolución precisamente del volumen del cilindro, que es con el primer cuerpo que vamos a comenzar, pues esta información teórica que es importante que la manejen y que inclusive por ahí hagan una anotación al respecto. Me dice que los cuerpos redondos son cuerpos geométricos que tienen al menos una de sus caras o superficies curvas. Existen tres tipos, jóvenes, de cuerpos redondos, que es el cilindro cono, el que vamos a trabajar en esta semana, y por ahí la esfera. Me dice, jóvenes, que un cilindro, como se pueden dar cuenta, tiene dos bases. Las dos bases son circulares. Tiene altura, ya metiéndome más a la tercera dimensión. Y me dice que un cilindro tiene dos bases circulares y una superficie lateral curva, que aquí como lo podemos observar. Nos pasamos al siguiente cuerpo redondo, que es el cono. Me dice que este cono tiene un vértice. Este vértice, jóvenes, aparte de vértice, también tiene otro nombre, se le conoce como cúspide, que es el punto más alto precisamente del cono. Tiene una superficie lateral que es curva y tiene una base, que la base, ¿qué forma tiene la base? Circular. Aquí podemos entonces ver cuál es la principal diferencia que existe entre los prismas y pirámides con los cilindros y el cono respectivamente. Un prisma, como trabajamos el ciclo anterior, también tiene dos bases. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando esas bases sean redondos, no se va a llamar prisma, se va a llamar cilindro. ¿Cuál es la definición de una pirámide? Pues es un cuerpo geométrico que tiene una base y que precisamente esa base, las aristas, convergen en un punto llamado cúspide. Ah, pues cuando la base de esa pirámide sea un círculo, no va a ser pirámide, va a ser cono. Todo esto, vuelvo a repetir, es meramente información teórica para que la tengan por ahí presente. Y es parte, pues obviamente, de cultura general. Y el último cuerpo redondo, pues es la esfera. La esfera me dice que tiene centro, radio, diámetro. Y una esfera, jóvenes, pues toda su superficie es totalmente curva. Bien, pasamos entonces ahora sí a la resolución de volúmenes. Me dice que la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es área de la base por altura. ¿Qué particularidad entonces o qué punto tengo yo que considerar de esta fórmula, que es una fórmula general, para poderla aterrizar a lo que es mi cilindro? Pues principalmente que mi base es un círculo. Entonces, yo para poder encontrar el área de la base, que es un círculo, pues tengo que emplear la fórmula del círculo. Que dicho sea de paso, esta fórmula la trabajamos en el periodo extraordinario de regularización que fue hace apenas un par de meses. Para que por ahí saquen su cuaderno y recuerden cuál es la fórmula, que es pi por radio al cuadrado. Entonces, en conclusión, ¿qué tengo que hacer? Sacar el área de mi base, que es precisamente del cilindro, y ya que yo tenga el área de esa base, únicamente multiplico por la altura de mi cuerpo geométrico, de mi cuerpo redondo. ¿Cómo se va a emplear? De la siguiente forma, tenemos tres cilindros, tres ejemplos. Vámonos por partes, uno por uno. Me dice el primero que es un cilindro que tiene por radio 4 centímetros de la base y que el cual tiene una altura de 10 centímetros este cilindro. Entonces, la fórmula a emplear me dice que es área de la base por altura. Como la base es un círculo, pues tengo que calcular el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Y ya que haya hecho eso, ahora sí es el resultado por la altura, que sería 10 en este particular caso. Por tanto, a pi, jóvenes, lo vamos a tomar como 3.14 para que por favor lo consideren en la primera actividad de esta semana. Pi va a ser 3.14. Por ahí con algunos grupos jóvenes, precisamente en el periodo de regularización, les trabajé una representación que es una representación exacta para trabajar con pi. Pongan atención, si tú, joven, si tú, señorita, la recuerdas y la quieres utilizar, es válido. También la voy a revisar así. Y si no quieren utilizar esa representación,
algebraica la quieren hacer concreta, es decir, con las operaciones, lo van a hacer precisamente como lo estoy explicando en este video. ¿Sí, jóvenes? Continúo. Me dice que es entonces ya reemplazando precisamente esas literales de las fórmulas ya por los valores concretos del cilindro que estoy trabajando, que es el primero. Me dice que entonces tengo que multiplicar 3.14 por 4 al cuadrado. ¿Por qué 4? Pues porque el radio mide 4. Y ya que haya hecho eso, ahora sí multiplico por 10, que es la altura del cilindro. Entonces, comienzo, me dice que es 3.14 por 4 al cuadrado. Todo eso, ya que lo haya multiplicado, va a ser por 10, que es la altura del cilindro. Entonces, comienzo. Primero va a ser 4 al cuadrado, porque yo primero necesito saber cuál es precisamente el cuadrado del radio. Y el cuadrado del radio es 16. No es 8, jóvenes. Eso también, acuérdense, elevar al cuadrado de números, multiplicarlo por sí mismo. 4 por 4, 16. Aquí está. Ya que haya sacado el cuadrado del radio, ahora sí lo voy a multiplicar por pi, que es 3.14. 3.14 por 16 me da como resultado 50.24. Ese 50.24 a mí, ¿qué me representa? Al área de la base, al área del círculo. Si fueran unidades cuadráticas, porque es el área, sería 50.24 centímetros cuadrados, que me representa toda esta área de la base, ¿sí? Ya que tengo mi área de la base, ahora sí únicamente por la altura del cilindro, que sería por 10, 50.24 por 10 me da como resultado 502.4 centímetros cuadrados. Centímetros cúbicos, ¿sí? Recordando que el volumen se va a expresar en unidades cúbicas, como las medidas son en centímetros, pues el volumen va a ser en centímetros cúbicos. Me paso al siguiente ejemplo, que es exactamente lo mismo. Identifico la medida del radio, que es 6, la altura de mi cuerpo geométrico, que es 8, para poder emplear la fórmula que me dice que es pi por radio al cuadrado. Con eso yo voy a obtener lo que es el área de la base. Ya que tenga el área de la base, únicamente multiplico por la altura. Entonces el radio al cuadrado es 6 al cuadrado, que me da como resultado 36. Ya que haya hecho eso, ahora sí lo multiplico por 3.14, que es pi. Eso me da como resultado 113.04, que esto, vuelvo a repetir, a mí me representa el área de la base. Ya que haya calculado el área de la base, ahora sí por la altura del cuerpo, que sería 8, 113.04 por 8 me da como resultado 904.32 metros cúbicos. ¿Por qué ahora cambió a metros? Pues porque las unidades me las representó, las unidades lineales es de metros, pues entonces el volumen va a ser metros cúbicos. Me paso a la última, que me dice... Al último ejemplo me dice que tengo un cilindro que mide por radio 2.5 y la altura de este cilindro es 7.4. Si se dan cuenta, jóvenes, aquí estamos utilizando aquí estamos utilizando números decimales, pero al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Me dice volumen va a ser igual a área de la base, que mi base es un círculo, entonces por eso tiene que ser pi por radio al cuadrado. Todo esto me dice que es por 2.5 al cuadrado, que es radio al cuadrado, finalmente multiplicado por lo que es la altura de mi cuerpo, que es 7.4. Aquí ya están reemplazadas las literales de las fórmulas por los valores concretos del cilindro que estoy trabajando. Comienzo a trabajar. Primero radio al cuadrado, que es 2.5 al cuadrado. 2.5 al cuadrado es igual a 6.25. ¿Por qué? Porque es por sí mismo. 2.5 por 2.5, 6.25, jóvenes. ¿Sale? Para que no vayan a tener por ahí alguna situación de que lo multipliquen por 2. 2.5 al cuadrado no es 5, ¿sí? Eso sería por 2, pero es por sí mismo. Ya que haya multiplicado precisamente por sí mismo, es decir, elevado al cuadrado del radio, ahora sí ya lo multiplico por 3.14, que me representa pi. 3.14 por 6.25 es igual a 19.625 o 19 enteros 625 milésimos.
Eso me representa el área de la base. Ya que tengo el área de la base, ahora sí multiplico por la altura, que es 7.4. Y ya que haya multiplicado por 7.4, me va a dar como resultado 145.225 milésimos. Unidades cúbicas. ¿Por qué le puse la U? Pues porque aquí no les otorgué ninguna medida, ni centímetros, ni metros. Entonces utilizo la representación general, unidades cúbicas. ¿Sale, jóvenes? La gran ventaja de este particular tema para los que lo están viendo por YouTube es que pueden regresar para volver a ver la explicación de los 3 ejemplos que les presento aquí. Se pueden dar cuenta que estamos utilizando otra vez operaciones aritméticas, multiplicación. Por ahí estamos elevando al cuadrado. Es muy importante, jóvenes, respetar las operaciones con el orden que yo les acabo de dar, porque si las hacen diferentes, si por ejemplo dejan el cuadrado hasta el último, pues el resultado les va a dar mal. ¿Por qué? Porque no estamos respetando ni la jerarquía de operaciones, ni las fórmulas que se utilizan para precisamente obtener el volumen de un cilindro. Ahorita entonces les mando la actividad al grupo de WhatsApp. Yo creo que se las voy a mandar antes del video, porque el video de aquí que se cargue. Ya saben, jóvenes, cualquier queja, duda o sugerencia directamente a mi WhatsApp personal. Muy buenas tardes.